Historia de Pepas. Prólogo. 25 de agosto de 2023. Oberá, Misiones, Argentina. Estoy en la última fábrica de animatrónicos de Pepa Foods Corporación. Soy Tyler e intento acabar con el sufrimiento de las víctimas de los errores y pecados del quien arruinó la vida de mi familia. ¿Por qué les digo esto? Para que entiendan, les voy a contar una historia. La historia de una familia que había sido condenada a años de sufrimiento, la historia de una persona, que, con el tiempo, pasó de ser un gran hombre, a un loco y desagradable psicópata con sed de sangre, afectando tanto a su amigo como a su propia familia, la historia de un personaje, quien intentó volver enterrando sus errores en la tumba de la controversia, pero cometiéndolos una y otra vez, la historia de Pepas. Acto 1. El inicio. Capítulo 1. El inicio o Pepas 2. Al principio no sabía de qué perspectiva hablarles este relato, desde la perspectiva de Alice, desde la perspectiva de mi hermano o desde mi perspectiva, pero creo que lo mejor es hacerlo de una manera cronológica para que entiendan bien los hechos. Sigamos. Todos conocemos a Pepas Company, una de las compañías más longevas de toda la industria en general, porque ya sea por sus productos clásicos o recientes, sabrás que tiene un gran impacto social y cultural. La compañía, para ayudar a que sus productos vendan bien y de manera fácil, se creó subcompañías. Seguro conocerás algunas de ellas, como Pepa Clotes, Pepa Toys o Pepa Animations, pero seguro la más conocida y controversial fue Pepa Foods Corporation. Esta subcompañía fue una de las más famosas en su época dorada, porque en sus primeros tiempos no eran tan populares, ya que otras marcas de pizzería tienen mejor calidad que Pepa S, y además los animatrónicos eran muy populares y como Pepa S no los tenía, pues había pocos clientes, e incluso Pepa S Company intentó cerrar la corporación por la baja popularidad y por ende pocos ingresos, así que Pepas Foods Corp decidió contratar mecánicos e ingenieros robóticos para construir robots de sus personajes. Aquí es cuando entra Alejandro, un ingeniero robótico. Fue contratado por Pepa S para el equipo de fabricación. Con la creación de Pepa, el restaurante empezó a popularizarse poco a poco, por lo tanto, se empezó a crear a los amigos de Pepa, en el que aparecen en la serie animación de Pepa S. Le dieron su propio equipo a él, debido a que la corporación veía potencial en él. Aquí es donde conoce a Miguel, quien era parte de su equipo, quien tiene mucho en común con él, y en un tiempo se hicieron grandes amigos. Ambos están casados y con hijos. Él tiene 3 hijos. Una niña llamada Malena, un niño llamado Eddie y el bebé de 1 año llamado, bueno, ya hablaremos de él, mientras que Miguel tiene 2. El ya casi adulto llamado Joe y una niña llamada Mary. Todo iba bien, tanto que Pepa Foods Corp tenía el dinero suficiente para mejorar el restaurante, tanto en atracciones como nuevos personajes, algunos personajes oficiales y otros que Miguel tenía en la mente, como un perro llamado Mike. Miguel también era muy ambicioso y para demostrarlo creó a los trajetrónicos, que son trajes que se pueden convertir en animatrónicos mediante un sistema. Gracias a eso se consiguió más staff. Aquí es donde entra Alice, Harry y Kane, una mujer, 2 hombres, 3 grandes amigos. Alice y Harry son parte del entretenimiento a cargo de las botargas de Mike y una gata llamada Kela, mientras que Kane era un técnico del turno diurno. Los menciono ya que son importantes para la historia. Los animatrónicos tienen un sistema de seguridad que los hacen deambular por la pizzería, pero no podían reconocer al personal, así que atacaban a los guardias, así que instalaron un sistema de seguridad en la oficina. Gracias a eso no tuvieron más problemas por 5 noches, hasta que un día Alice se puso el traje de Aquela y luego entró Miguel diciéndole que se le olvidó uno de los procedimientos, lo cual terminó con una discusión porque ella no se había olvidado nada y en un momento Miguel empujó a Alice, haciendo que choque con la pared, haciendo que se activen los resortes del trajetrónico, haciendo que su cuerpo sea aplastado por dentro. Pasa 1 minuto convulsionando, hasta que muere aplastada. Miguel quedó asustado al ver esto y salió de la habitación activando una alarma de incendio, con la excusa de que se quemó la cocina.
Un día después, él llamó a Miguel para hablar con él, ya que Harry, que recién se había comprometido con Alice, se enteró de lo que pasó ayer, así que él armó una reunión con Miguel, acabando una discusión intensa junto con Harry, acabando que Miguel salga, porque ya no soportaba hablar de eso. Para despejar su mente se fue a la cocina, haciendo que Harry salga para golpearlo. Miguel trató de defenderse con un cuchillo de la cocina, y con él apuñalando a Harry sin quererlo, provocando que vaya al hospital. Miguel le dijo a él y a toda la prensa que Harry sacó el cuchillo, que intentó matarlo pero en una parte le robó el arma e intentó defenderse, apuñalándolo sin querer. Con esa poco creíble noticia Peppa se cerró temporalmente. Poco después se dio la noticia de que Harry había muerto, porque la puñalada fue en el corazón, pero había encontrado un recipiente para mantenerse vivo, un animatrónicos llamado Troy, una idea de Miguel. Alice se enteró de que Harry estaba muerto y que ahora vive dentro de Troy y por eso quisieron vengarse, querían matar al que les hizo esto. Capítulo 2 Operación Fábrica o Peppa S3 Cuando Peppa S cerró, los animatrónicos fueron llevados a una de sus fábricas, Peppa Food S Corp. Planeaba abrir la próxima temporada cuando todo se calme, así que mandaban técnicos para arreglarlos para seguir conservándolos. Uno de esos técnicos era Kane. Era 9 de abril de 1982, Kane fue acompañado por el hijo de Miguel, Joe, cuyo padre había ido para supervisar. Estaban reparando a sus personajes y haciendo varias pruebas. Todo iba bien, hasta que encontró una marioneta llamada Joe, que debía estar en contacto constantemente con la corriente eléctrica. El chico no sabía de esto, así que quiso ver si funcionaba correctamente. Miguel entra al cuarto de Joe y ve que su hijo estaba a punto de tocar al títere y ocurrió lo peor. Al tocar a Joe, ocurrió un accidente eléctrico que terminó matando a Joe, y dejando a Miguel con el corazón roto. Comenzó el plan. Se reportaron varios defectos en la zona subterránea de la fábrica. Kane, luego de hacer guardia por la fábrica por 5 días, le encargaron hacer mantenimiento a la zona subterránea. Fue así como el técnico llegó a una planta debajo de la tierra. Todo iba bien, por ahora. El joven se encargaba de hacer mantenimiento en la instalación, hasta que un día, el 25 de abril de 1982, el joven tenía la misión de reparar un personaje llamado Timba, otra idea de Miguel y un trajetrónico más avanzado. Debía repararlo desde adentro del disfraz. Cuando estaba terminando, el sistema comienza a fallar ya que él no tuvo en cuenta el sistema de transformación del trajetrónico, ya que lo había activado sin querer. Acto seguido los resortes aplastan al joven dentro del traje y muere aplastado. Como la compañía vio que ya no había noticias de Kane, fueron a investigar, solo para encontrarse con su cuerpo dentro de un trajetrónico. Al enterarse de lo que había pasado quitaron las ideas de Miguel, porque 2 personas ya habían muerto por culpa de sus creaciones, así que decidieron solo usar a los animatrónicos. Fin del acto 1, acto 2 La caída del soñador Capítulo 3 La caída del soñador o Peppa S. ¿Se acuerdan de Joe? Pues el alma de Joe estaba bastante destrozado por no haber tenido cuidado, estando condenado a vivir dentro de la marioneta. Miguel estaba destrozado, su esposa se divorció de él y aún no puede con la culpa, a pesar de que había sido un accidente, así que empezó a darle más atención a su hija Mary, quien se quiso quedar con su papá. Hacía cosas para ella como juguetes y una marioneta llamada Mara, marioneta que fue incluida en Peppa ese tiempo después. Todo iba bien, hasta que el 1 de julio de 1989, Mary se metió al taller de su papá, mientras él trabajaba en Peppa S, y vio, no solo a Joey, que ya no necesitaba estar en contacto con la corriente, sino a la Mara que era solo para la niña, ya que Miguel estaba mejorando sus funciones. El problema, que la marioneta tenía un modo seguro inestable, ya que su padre recién lo estaba diseñando e implementando, así que ella cuando tocó a la marioneta, hizo que se active el modo seguro, que era inestable, atacando y matando a Mary. Cuando Miguel llegó de trabajar, se fue a su taller, solo para encontrarse con el cadáver de Mary, dejando otra vez con el corazón roto a Miguel. Debido a esto, la pequeña terminó poseyendo a Mara. Miguel estaba ya harto de que todo le salga mal, no solo en el trabajo sino en su familia y en su vida. Ya no tenía a nadie que lo quiera, ni que lo ayudara. En eso le llegó unos malignos deseos de que Peppa se cierre para siempre y tendría que cometer un crimen para hacerlo.
La noche del 2 de julio de 1989, comenzó el plan. Miguel se puso un traje de Mike que robó de la fábrica, atrajo a 3 niños a una habitación secreta del nuevo restaurante de Pepa S. para matarlos, pero en un momento Miguel, al ver que una señorita se estaba acercando, la mató para que no haya testigos. Obviamente los familiares preguntaron por sus hijos, les dijeron que los encontrarían, ya que estaban bien escondidos. Luego, cuando cerraron, Miguel metería a los niños dentro de los animatrónicos, pero cuando estaba metiendo a los niños en los trajes, pero se dio cuenta que la señorita que mató, era Malena, la hija de él. Miguel sabía que era ella, tanto por su forma de vestir como su forma de arreglarse, no lo podía creer, quería matar niños por venganza, pero no a la hija de su amigo. Él no tuvo más elección que meterla dentro del traje robótico de Peppa, pero alguien lo estaba viendo, era el mismísimo él, que se le dijo que como pudo, ya empieza a discutir con él, haciendo que el ingeniero estrangule a Miguel, pero él tenía un cuchillo en el bolsillo, y con él apuñala a él, y como no sabía dónde esconderlo, lo escondió dentro de un robot inspirado en él, llamado Alejandro el Humano, el 5º miembro de la pandilla de Peppa. 5 noches después de aquel día de renovación, Pepa S. cerró. Fin del acto 2, acto 3, Secretos Oscuros, capítulo 4, Secretos Oscuros o Pepa S4. Es hora de hacer una pausa para que entiendan lo que va a pasar en esta parte de la historia. ¿Quién soy yo? ¿Quién les está narrando esta historia? Pues me presento. Soy Tyler Surakonsky, tengo 49, estoy actualmente casado y con un niño y una niña, pero ¿a quién le importan estos detalles? Vamos a retroceder algunos años en el tiempo, específicamente en el 10 de mayo de 2004, estaba revisando el ático, cuando encontré una foto con mi mamá, mi hermana Malena, mi hermano Eddie, yo de bebé y mi padre. Yo siempre me pregunté qué pasó con Malena y con mi padre, pero cada vez que le preguntaba a mamá o a mi hermano, siempre evadían la conversación. Solo conseguí sacar las palabras, Peppa Foods Corporation, así que empecé a investigar. Un día, el 15 de mayo de 2004, me enteré mediante internet y en un comercial de galletas con forma de hueso, que el local había reabierto y tuve muy buena suerte, porque el local estaba en mi ciudad. Tenía una oportunidad para saber qué pasó con mi familia, pero sabía que si mamá se enteraba, iba a enloquecer, así que le mentí diciendo que había conseguido un nuevo trabajo en una empresa de baterías. Así que la noche de 16 de mayo de 2004, fui a averiguar sobre mi familia y en 7 noches lo logré. Me recibió un señor, mediante una llamada telefónica, era un hombre llamado Jeff, que me dio la bienvenida. Cuando llegué al lugar de trabajo, me di cuenta de que me dejaron un mensaje que me explicaba cómo sobrevivir a los animatrónicos, porque por alguna razón, se mueven por las noches. Con el tiempo me costó bastante sobrevivir, ya que los enemigos cada vez se hacían más rápidos, pero logré sobrevivir por 5 noches y obtuve mi paga. Sabía que había secretos oscuros, así que fui una 6ª y 7ª noche, pero solo logré encontrar periódicos viejos que hablaban de lo que ya estaba sospechando, de hechos como el accidente de Alicia y el asesinato de Harry, pero en la 7ª noche, me quedé dormido. Jeff me despertó, salí y vi que Peppa me estaba viendo fijamente. Acto seguido, hizo gestos señalando que le siguiera. Me ganó la curiosidad, así que la seguí hasta que llegamos al cuarto de juegos vacío y me encontré a Jeff acosando a una pobre niña. Lo detuve y por lo tanto terminé despedido. Investigué sobre Jeff y me enteré que era Miguel con el nombre cambiado. ¿Se acuerdan de mi padre? Pues era obvio que quería vengarse de él, así que cuando Miguel entró a Pepa S, él empezó a perseguirlo hasta que llegaron a parte S, así que el señor se los puso. Pero en ese punto los resortes fallan y empiezan a aplastar y matar al portador del traje. Así es como él se encargó de matar al que alguna vez llamó mejor amigo. Pero lamentablemente, esto no fue suficiente, porque a pesar de todo, no pudieron, porque sus malas acciones hicieron que se queden atrapados en los animatrónicos. Además, Miguel logró sobrevivir con el animatrónico de Mike, condenando a las víctimas de Miguel a vivir en animatrónicos para siempre.
Capítulo 5 Destino final o Pepa S5 Alice estaba destrozada, no podía salir de este infierno claustrofóbico y robótico, ya no podía más, ella no podía enfrentarse a Mike, ya que con la fuerza de Miguel y un nuevo poder de crear un clon, que parece una especie de sombra, que lo obtuvo mientras estaba dentro de Mike, de todas formas, eso no le traería paz a sí misma, ni a sus amigos, pensaba que no podía descansar en paz junto a ellos, pero se le ocurrió algo no tan brillante pero igual de efectivo. Alice escribió una carta, para alguna persona que quisiera descubrir todo y de paso salvarlos. Un día estaba de compras con mi familia, cuando me encontré con una caja misteriosa. Yo me acostumbraba a recibir correspondencia, ya que de vez en cuando pido algo por internet, pero en esta ocasión no había pedido nada, la caja no tenía firma, pero había un mensaje que decía: "Sálvanos por favor", junto con unas coordenadas, que eran de un lugar cerca de mi vecindario. Abrí la caja, tenía mercancía y la carta que mencioné. Al principio ya no quería saber nada de Pepa S, pero luego pensé que si era verdad, podía acabar con todo lo que Miguel había creado. La carta decía que tenía que pasar 2 sencillas pruebas, así que me despedí de mi esposa e hijos para ver si todo lo que decía el papel era cierto. Al llegar me enteré de que era nada más ni nada menos que la última fábrica de Pepa S Foods Corp. Al llegar me encontré con una puerta, pero al verla, vi que necesitaba una contraseña. Afortunadamente al lado del teclado numérico había una nota adhesiva que decía 1976, la fecha de creación de Pepa Foods Corp. Al entrar me encontré con una nota que decía que mi primera prueba estaría en la oficina. Al llegar ya estaba encendidas las luces y una computadora encendida. Tenía que descargar algunos informes, pero no estaba solo, ya que Walter el perro, Ashley la gata y Oli la orca, creaciones originales de la compañía, estaban viniendo para matarme, pero gracias a que tenía un interruptor para apagar la luz, Ashley y Walter no me veían, así que se iban, y gracias a las cámaras, puedo cerrarle las ventilaciones a Oli con un mecanismo inalámbrico, pero tengo que volver a abrirlas, porque si no se me acaba el oxígeno. Pero si la orca logra llegar a mi oficina con la ventilación, yo lo espantaba con mi linterna. Al completar mi tarea, me encontré con una nota diciendo que mi siguiente prueba se encuentra en el segundo piso. Al subir por el elevador me encontré con otra nota que decía que mi segunda prueba también estaba en la oficina. Al llegar me encontré un cuarto oscuro, las luces no funcionaban, lo único que daba luz era la computadora de tareas. Al ver las cámaras, me di cuenta de que Ashley y Walter me habían seguido y Timba intentaba atacarme por la ventilación, pero gracias a lo mismo que hice con Oli, se me hizo fácil evitar a Timba. Troy también se movió, pero cuando lo iluminaba con mi linterna siempre volvía a su lugar, y cada vez que la gata y el perro venían por la entrada, los espantaba con el flash de mi celular. Al completar mi tarea, salí de la oficina. En eso, se apagaron las luces y vi a una silueta con forma de gato, y de repente me empezó a hablar de que soy el indicado para salvar a todos y detener a Miguel, que es básicamente todo lo que te acabo de contar, y ahora que supere las pruebas, me dijo que las tareas de la fábrica siguen funcionando, así que hay que completarlas en cada uno de los pisos y destruir a los animatrónicos. Aquella dijo que tengo que avanzar los siguientes pisos. Sentí tan real estas situaciones, que tuve la gran necesidad de avanzar, así que lo hice. Al subir al tercer piso fui a la oficina y completé las tareas mientras evitaba los animatrónicos originales de Pepa S. Al salir de la oficina, mi improvisado guía me dio un regalo, un hacha para incendios. De repente sabía lo que tenía que hacer, así que fui al almacén donde estaban los animatrónicos y los destrocé, liberando las almas de los niños, la de mi hermana y la de mi padre. Luego viajé al cuarto piso, hice las tareas, mientras evitaba a Troy y a Timba. Cuando terminé, los destruí, liberando a Arya Kane. Luego en el quinto piso, terminé las tareas de la fábrica mientras evitaba a Joey, Mara, un molesto virus y una muñequita llamada Penélope, que era una muñeca hecha por Miguel, que nunca vio la luz, y que fue reprogramada para matar. Al terminar destruí a Mara, Joey y a Penélope, liberando a Mary y Joey. Al terminar, se me apareció aquel enfrente mío y me dijo que falta uno más, porque en el sexto piso se esconde el que lo empezó todo, así que, con ganas de acabar con todo, me arriesgué, pero antes de eso, mi guía, quien es tú y yo sabemos que es Alice, me pidió que la destruya como el resto, así que decidí hacerlo, para que ella pueda descansar en paz. Así,
Cuando derrote Miguel, estarán todos descansando en paz y él se irá al infierno por sus actos. Me subí al elevador y llegué a la batalla final. Al llegar al 6º piso, llegué a la oficina y empecé a buscar a Mike mientras hacía la tarea, pero no lo encontraba por ningún lado hasta que en la cámara 3 me encontré a Mike saliendo de una sala que no tenía cámara. Poco a poco se iba acercando a mi puerta, hasta que llegó, pero por suerte, era sensible a la luz, porque al apuntarlo con la linterna, se iba de la oficina. Por su sensibilidad a la luz, al principio pensé que sería fácil, hasta que decidió usar el poder del clon sombra que mencioné al principio, para matarme más fácil, pero tenía el mismo problema que Mike. El clon de sombra también es sensible. Fue una de las batallas más difíciles, porque siempre venían por las 4 puertas de la sala. No pregunten, cada vez eran más rápidos, pero al terminar todas las tareas pendientes, dio las 6 de la mañana. Al terminar el trabajo, me fui a buscar a Mike, Miguel, y al llegar donde volvió a dormir. Epílogo: por fin, he logrado salvar a todos los que sucumbieron a Miguel, y a esta corporación maldita. Por fin he logrado salvar a estas almas en pena, Alice, Harry, Kame, los niños, Malena y Alejandro. Lo conseguí, pero siento que este lugar debe arder, aunque es un lugar abandonado y ya está liberado de almas, pero sé que esto solo traerá malos recuerdos de mi familia y lo que ocurrió, aunque sé que en el fondo, hay lindos y felices recuerdos. Así que usando gasolina y fósforos, decidí incendiarlo todo. No se preocupen, logré escapar. Ahora nos mudamos a otro barrio y vivo una vida normal con mi familia, y me siento feliz de salvar las almas de mi antigua familia y a los niños asesinados. Por fin todo ha terminado. Hola gente, soy Lucas, espero y al menos les haya gustado esta historia. Soy consciente de que es mala, tiene errores de guión y pone referencias a otros youtubers, pero quería compartirles este pequeño error para reírme un rato. Prometo que mi siguiente historia será mejor y un poco más larga. No olviden darle like y suscribirse, y nos vemos en el siguiente video. Chao.